Ya está, entonces vamos a continuar, vamos a hacer más ejercicios con el octave, con su cálculo simbólico, ¿ya? Por ejemplo, nos dicen aquí, nos dan una función, nos piden ayer aquí tres, ¿no? Hallar la derivada, hallar la integral indefinida y hallar la integral definida, ¿ya? Entonces, vamos yendo directo al octave, vamos a borrar pantalla. Entonces, primero lo que hay que hacer es, como esa expresión depende de x nada más, entonces decimos sims x, ¿no? Y acá defino esa expresión, x al cuadrado por seno de x. Acá, x al cuadrado por seno de x. Ahí tengo la expresión. ¿Cómo calculo la derivada? Aquí, la primera. ¿Cómo calculo la derivada? Entonces, el comando para calcular la derivada es diff, nada más. ¿Ya? Diff. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? La expresión y con respecto a qué variable. Aquí. Entonces, ya tengo la derivada ahí, ¿no? Ahí tenemos la derivada. ¿Y cómo calculamos la integral? Tan solo con in. ¿Qué se pone? La expresión y con respecto a qué variable. Ponemos enter, ahí está. Esta sería la integral de esta expresión, ¿no? De x al cuadrado por seno de x. Esta sería la integral. El siguiente parte es la integral definida. Entonces, con el mismo comando, ¿cómo se calcula la integral definida? Con el mismo comando y acá viene el detalle. La expresión, la variable y acá el siguiente argumento son límite de integración de 0 a pi cuartos. De 0 a pi cuartos. 0 a pi cuartos, acá está, 0 a pi cuartos. Igual que en el anterior que habíamos visto, ¿no? El pi cuartos, ¿no? Esto no va a transformarlo es como es un real, no va a poder transformar en tipo simbólica, así que hay que indicarlo. Entonces, ¿cómo yo podría hacer eso? Decirle que este va a ser sin, el pi va a ser, voy a trabajar con la representación simbólica, ponga de esa forma, ¿no? Para que ya no me esté botando el error. Ahí está, ¿no? Ahí tengo el resultado de la integral definida, ¿no? Resultado de la integral definida. Yo quiero la aproximación real, entonces no se olviden, double, ¿no? De ANS. ¿Cuánto vale toda esta expresión? Es 0.088755, ¿no? Con 6 decimales. Ahí está. Entonces, ahí tenemos entonces para calcular la derivada, ¿no? Calcular la integral indefinida y tenemos la integral indefinida. Indefinida y la definida, ¿no? Entonces, en general, para calcular una integral definida, ¿el comando cuál es? Int, ¿no? La expresión, la variable y acá los límites de integración. ¿Ya? Pero si no hay conjunción de la variable, entonces también podría obviarse. ¿Ah? Por ejemplo, aquí, a ver, tenemos acá la expresión, acá está la expresión, yo puedo obviar aquí la variable. Ahí me va a salir lo mismo, ¿no? En este caso ya el X lo supone que le está considerando como la variable independiente, ¿no? Pero si hay otras variables, entonces ahí sí hay que especificar cuál es la variable independiente, ¿no? Igual para la derivada, igual para la derivada. Acá, yo podría trabajar tan solo de esa forma, ¿no? Me va a calcular igual, porque acá está suponiendo que la variable independiente es el X. ¿Ya? Cuando hay conjunción con las variables, entonces ahí sí hay que especificar con respecto a qué variable voy a derivar. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la derivada integral
indefinida y la definida. A ver, veamos más ejemplos. Entonces aquí me dice, debemos demostrar esta igualdad, es decir, esta integral definida me da pi por radio al cuadrado, ¿ya? A ver, veamos a ver. Entonces aquí vamos a definir, a ver, vamos a borrar la pantalla. Vamos a decir, sin, ¿cuál es la variable acá? La variable es r. Pero ¿cuál es el detalle de esta variable? Que esta variable realmente es el radio de una circunferencia. El radio de una circunferencia es positiva, ¿no? Entonces digo positivo. Ahí está. Pero hay que integrar con respecto a x. Significa que también la variable debe estar definida. Variable x también tipo simbólico, ¿no? Ahí está. Y voy a definir entonces primero en una expresión todo este de acá, esta parte, ¿no? Dos veces, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar f, 2 por raíz cuadrada, sqrt, ¿de qué? De r al cuadrado menos x al cuadrado. Ahí está. 2b r al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Luego lo voy a integrar ¿de dónde? De menos r a r. Pues podría yo utilizar int de f, acá, de menos r directo hasta r. Y me sale pi por radio al cuadrado, pi por r al cuadrado, ¿no? Entonces con eso estamos demostrando esta igualdad. A ver, veamos el siguiente ejemplo. A ver, nos dan aquí una función polinómica, nos quieren graficar la función, la primera derivada, la segunda derivada sobre el mismo eje, ¿no? Entonces, como acá en esta expresión la variable tan solo es x, entonces aquí vamos aquí. A ver, vamos borrando este de acá. A ver, podemos repetir sin x. La expresión es acá, x al cubo más 3x al cuadrado. X al cubo más 3 por x al cuadrado. X al cubo más 3x cuadrado menos 10x. Menos 10 por x. Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces primero lo que hay que hacer es graficar, dice la función. Entonces, ¿cómo se grafica una función? Acá viene el simbólico zplot. ¿No? Acá. Entonces, zplot de f ponemos y nos va a sacar la gráfica de la función en forma simbólica. Está demorando aquí. A ver, ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos la gráfica de ese polinomio en forma simbólica. Ya está. Entonces, ¿qué más nos pide? Nos piden graficar también la primera derivada, ¿no? La primera derivada. Entonces vamos a graficar la primera derivada. O calcular primero acá la primera derivada. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada? Div de f. Y eso lo voy a almacenar en f1. Calculo la primera derivada y voy a graficar. Recuerden, hold on para que me salga en la misma pantalla, ¿no? Porque me dice en la misma pantalla. Entonces, zplot de f1. Zplot de f1. Entonces, aquí ya podemos visualizar ambos gráficos, ¿eh? Ambos gráficos. Me pedían también la segunda derivada. Entonces, calculo la segunda derivada. Acá sería div. Acá tengo dos alternativas. Yo podría derivar nuevamente la primera derivada o calculo la segunda derivada del original. Entonces, ¿cómo hago eso? Poner la expresión y acá poner el número. Esto va
Y para que no haya tal vez confusión de variables, pongo la variable y el orden de la derivada aquí, ¿no? Pues acá pongo f2, variable f2 para representar esa segunda derivada. Esa es una alternativa, ¿no? Acá está la segunda derivada. O podría yo derivar nuevamente este de acá con la primera derivada, entonces es igual, ¿no? Entonces luego grafico zplot f2. Zplot f2. Ahí está. Entonces podemos ver aquí, ya están las tres, ¿no? Una de la segunda derivada en la recta, ¿sí? La función, la primera derivada, que está de rojo, que es una parábola, ¿sí? Eso sería respondiendo a esta pregunta. Obviamente aquí en la pantalla están viendo algunos detalles más, ¿no? Que hemos visto ya en otros videotutoriales. Rápidamente explico, ¿no? Definimos nuestra variable simbólica, la expresión simbólica. Aquí voy a graficar el f, la función en este caso, y voy a almacenar en H1, ¿para qué? Para yo utilizar el set, ¿no? Para modificar, que en este caso, ancho de la línea, ¿no? Entonces, con set, modificamos ancho de la línea con line width 2, ¿no? Y, y para yo graficar los otros, pongo Holton, ¿no? Y luego calculo la primera derivada y grafico. Y luego almaceno en H2 para yo cambiar, ¿no? El ancho. Para que salga tal como está aquí, están viendo un poco más grueso, ¿no? Las gráficas. ¿Qué voy a cambiar H2? Voy a cambiar ancho de línea, voy a ponerle 3, ¿ya? Luego calculo la segunda derivada y eso ya directamente lo grafico y también y lo almaceno en H3 y ese H3 lo voy a cambiar su ancho de línea, que voy a poner 4 y los ejes podré yo cambiar, ¿no? De menos 6 a 5 para X, de menos 20 a 40, ¿no? De menos 20 a 40 para Y, ¿no? Entonces tendríamos para modificar el ejes, ¿no? Grito para construir la malla, lo que está la malla aquí, ¿no? Acá están las mallas. Grito, ¿no? Y para poner las etiquetas para eje X, eje Y, el título, ¿ya? Y las leyendas, ¿no? Las leyendas que podría yo considerar, ¿ya? Entonces tenemos ahí. A ver, uno más. Entonces podríamos, ya vemos, al inicio vemos trabajado con lo que son las matrices, ¿no? Entonces podríamos trabajar las matrices, por ejemplo, aquí considerando tres variables simbólicas, A, B, C. En este caso estoy poniendo load porque es para otro video. En este caso vamos a trabajarlo aquí, ¿no? A ver, ponemos, en, en este caso yo no lo voy a poner ese load porque ya le hemos leído, ¿no? Aquí. Entonces lo único que voy a tratar de hacer es sims A, B, C. Van a ser de simbólico. Y voy a definir mi matriz A, ABC, primero aquí A, B, C, punto y coma, BCA, BCA, el otro es CAB, CAB, o sea, aquí tenemos nuestra matriz. ¿Qué podemos calcular? Podemos calcular, a ver, ¿qué nos saca este de aquí? A ver, esta expresión, ¿qué nos saca? Nos saca la primera fila, toda la columna. Vamos a sumar la primera fila, toda la columna. Es decir, vamos a sumar todo esto de aquí. Entonces aquí, sum. Vamos a sumar de la matriz A la primera fila, toda la columna. Ahí está, ¿no? ¿Qué más? Podría yo reemplazar, ¿no? Entonces para ello utilizo subs, ¿no? En A, en la variable, por ejemplo, en variable A lo reemplazo por X. Ahí está, donde aparecía A está X. Pero obviamente tengo que garantizarle que ese, X sea simbólico, ¿ah?
aquí como podemos calcular la traza también, ¿no? Acá, trace de A, es decir, la traza, ¿no? La suma de los elementos de la diagonal. ¿Qué más? La inversa. Aquí ya podríamos ir utilizando los comandos que hemos aprendido, ¿eh? Fíjense la inversa, ¿eh? La matriz inversa, ¿no? Y podemos simplificar, pues, ¿no? No le puse ninguna variable, ans, el última variable, ¿eh? Un poco ya se simplificado, ya se ve más pequeño, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? Calcular determinante. Podemos calcular su determinante. Tal vez podríamos simplificar ese determinante. Creo que casi no se simplificó casi nada, ¿no? En este caso, podríamos factorizar, a ver si es que puede factorizar. Sí se podría factorizar, ¿no? Entonces podemos factorizar. Entonces así ya podríamos ir practicando con el cálculo simbólico.